Ricardo, hablemos acerca de Tic, hablemos acerca de esta novela en la que tú planteas el mito de la transmigración. Cuéntame un poco sobre eso. Yo me acuerdo de ir en un avión a Barcelona y de haber pensado Cruzaste el charco. que me iba a vivir allá además a Barcelona. No lo digo como una anécdota para decir que viajé a Barcelona, sino me acuerdo de ir en un avión y pensar que un abogado de familia, de esos brutales que yo he conocido porque mi familia está llena de abogados, un día amanece convertido en un pediatra que es el pediatra de sus propios hijos. Me acuerdo de haber pensado eso así, amanece convertido, casi a la manera de el Gregorio Samsa que amanece convertido en un insecto, o de pronto también en esa línea de comedias de Woody Allen en la que un día todo se tuerce porque sí, por obra y gracia de la ficción. Como en una película fantástica. Como el personaje de el episodio del profesor Kugelmas del cuento de Woody Allen un día entra al libro de Madame Bovary, como uno de esos recursos también del cine setentero de Disney, que es la mamá que acaba en el cuerpo de la hija y la hija en el cuerpo de la mamá. Sí. Loco Viernes se llama eso. Incluso la historia del príncipe y el mendigo y la historia de la liebre y la tortuga. Era todo una bodega de historias infantiles en la cabeza a la hora de pensar eso. Bueno, y si el abogado de familia se levanta convertido en el pediatra de sus hijos, ¿qué pasaría? Muy ligero como punto de partida, sin ninguna pretensión más que la exploración de esa premisa. Entonces, de aquel viaje salió toda la novela. Lo que pasa es que del momento en que se me ocurrió, que es el año 99, al momento en el que lo escribí, que es el año 2001, sucedieron muchas cosas que lo fueron cargando de temas extra. Por ejemplo, la lectura de Oliver Sacks y La isla de los ciegos al color. Ya. El personaje de Tic, que se llama Sebastián Bernal, en algún momento se vuelve ciego al color, ve todo en blanco y negro. Supongo que era un desafío crear un personaje así, tan distante de tu experiencia personal. Tenía 25 años cuando lo escribí, 26 si acaso máximo, y todos los personajes son cincuentones. Sí. Y sucede en un mundo de cincuentones. Los hijos de los personajes tienen veintitantos. Pero aparecen poco, relativamente poco. Aparecen muy poco. Entonces era un salto de haber estado escribiendo sobre gente de mi edad a escribir de personas de otra edad y con unos oficios, aunque conocía de alguna manera, pues no me producían la misma comodidad de los otros novelas, me tocaba saber algo más. ¿Te supuso alguna dificultad escribir sobre gente que te doblaba la edad prácticamente? No, yo pensé que eran personas semejantes a las de la generación de mis papás, a las que por obvias razones he observado con mucho cuidado. Claro. Y sé sus motivaciones y sé por qué hacen lo que hacen y les he oído en qué país y en qué mundo vivieron y por qué piensan lo que piensan. Entonces fue simplemente poner en escena lo que había observado y muy liberador estar lejos de mí de cierta manera, del personaje que había estado investigando en las dos novelas, que era yo, no porque quisiera autopromocionarme, sino porque quería cuestionarme, como saber quién era. Una vez ya sabía quién era, podía empezar a hablar de los demás, de gente de otra edad, con otros problemas, con otras dudas. Los abogados, el abogado se mueve en un mundo muy parecido al que se estaba moviendo mi hermano y mi mamá,
los amigos de mis papás que son abogados, entre el Consejo de Estado y el litigio, y los barrios también, por otro lado, por los que se mueven los personajes, son barrios que yo conozco de memoria. Sin embargo, el tema de la novela te quedaba bastante más lejano. Aunque me alejaba un poco de mí mismo como tema, sí estaba de local mientras escribía, o sea, sabía perfectamente por dónde se movían los personajes, qué era lo que estaban haciendo, por qué pensaban lo que pensaban, y si iban en un carro tenía perfectamente claro dónde quedaban los semáforos y dónde iban a agarrar una contravía. A mí me llama la atención algo, y es que nuevamente en esta novela se vuelve a trabajar con ese recurso que es el de verse desde el otro. El abogado amanece convertido en el pediatra de sus hijos y en cierta forma se empieza a ver a sí mismo en ese otro, que es más o menos lo que pasó lo que pasa en Relato de Navidad de la Gran Vía, cuando un personaje ficticio entra a tu apartamento y te ve a ti. ¿Tú crees que eso es importante no solo en la literatura, sino como en la vida misma? Sí, yo creo que uno está encerrado dentro de uno mismo y es hasta cierto punto peligroso, porque puede resultar en amarguras y en frustraciones. Uno necesita unos lectores y unos editores para poder saber si sigue o no sigue por ahí. Durante el proceso de escribir, ¿el autor es consciente de todo esto? Quiero decir, ¿el autor controla a su obra o es la obra la que controla al autor? Cuando uno escribe, es una persona que roza la demencia muchas veces. Puede meterse en unos cuentos equivocados, estar contando una historia y de pronto irse por otro lado, tener unas tentaciones absurdas y unas ganas de demostrar una cantidad de cosas a muchas personas. Entonces sí creo que ese ejercicio es importante tanto en los libros como en la vida. En los libros funciona porque los personajes principales tienen que estar rodeados de una cantidad de personajes tan importantes como ellos. Y en este caso, siempre hay un coro de personajes, todos con sus conflictos y sus dramas, el cura, los hermanos, los pacientes, que lo miran desde afuera, pero creo que lo más efectivo siempre sí es la relación con los demás, para saber quién es uno. Tic fue el segundo libro de Ricardo Silva que yo leí y me acuerdo mucho que desde que empecé a leerlo, la primera página me encantó. Fue un libro que me atrapó, me pareció genial la historia. Pensaba, maldita sea, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Pero fue un libro que me leí muy rápido. Yo soy una lectora lenta y me acuerdo que siempre lo tenía en mi mesa de noche para mis lecturas nocturnas, y lo único que quería era acostarme a dormir para poder leer el libro de Ricardo y poder disfrutarlo. Me lo leí rapidísimo y se me acabó muy rápido, es una lástima. Pero Tic siempre será un libro que voy a recomendar. De hecho, lo hago cada vez que alguien me pide una recomendación. Recomiendo Tic como una de mis lecturas predilectas, porque además creo que encierra la esencia de Ricardo Silva. Más allá del escritor, lo digo como amigo, y creo que tiene ese humor que lo caracteriza y esa ironía. Y Tic seguirá siendo por siempre uno de mis libros favoritos. Un comentario en 6 capítulos. La presentación. Hola, mi nombre es Álvaro González Villamarín, soy un gran lector de la obra de Ricardo Silva Romero. La obra. Tic, para mí en particular es un libro muy especial en la medida que esas personalidades que trabaja el autor, los personajes mismos que desarrollan estas personalidades, para mí son inolvidables. Las razones.
no solamente por lo que significa tener una historia inteligente, tener una historia original, y más aún en el momento en que se publicó TIC, donde muchas de las historias de la literatura, la narrativa colombiana en su momento eran muy de autorreferencia, o las típicas historias de aquel hombre que entra en madurez y no es comprendido por la sociedad y es un bohemio romántico. El descubrimiento. TIC definitivamente comenzó a dar pistas de no solamente un gran autor, sino también de un gran diseñador de historias, de personajes. La sugerencia. Por lo tanto, como lector de Ricardo Silva Romero, alguna vez le sugerí que si existía TIC, porque no existía desde esa perspectiva literaria un libro que se llamase TAC. El saludo. Un saludo muy especial para Ricardo Silva Romero, uno de los grandes escritores que tiene Colombia, y TIC fue una de esas llamas que encendió esa creación de otras historias tan necesarias, no solamente en la literatura, sino en la misma cultura colombiana. Una de las sorpresas que nos depara la novela TIC son sus aplicaciones terapéuticas, al menos la que nos narra uno de sus lectores en una hermosa historia. Me ahorró las sesiones de diván. Érase una vez un viaje en ferry, pero dejemos que su propio protagonista nos la cuente. Yo me llamo Carlos Manuel Vesga y leí TIC estando de viaje por un lugar que me era desconocido en ese momento. Y llevarme TIC como compañía en esa aventura en la que estaba fue realmente muy bueno, porque llevarme ese preciso libro fue como llevarme un poquito la casa conmigo. El universo literario de Silva es inevitablemente para mí una cuestión que evoca mi cotidianidad. Entonces, conocer un lugar nuevo y al tiempo llevar algo que me recordaba quién soy yo, fue algo muy bueno. Gracias a Silva por eso, que me ahorró las sesiones de diván. Y en un ferry en el que estaba montado, tenía que cruzar un río, me encontré en la situación en la que no podía controlar mis lágrimas leyendo TIC. Profundamente conmovido. Es tal vez una de las experiencias literarias más intensas que yo he tenido en la vida, cosa que también le agradezco a Silva. Pienso que este es, de su gran obra, uno de los grandes aciertos. Y decidí, al final del viaje me iba a encontrar con un buen amigo, y decidí que el mejor regalo para darle era mi copia de TIC, y eso hice. Me pareció que era el mejor regalo, y él me lo agradeció tiempo después cuando terminó de leerlo. Los demás regalos me los quedé, eran cosas de comer y estaban muy ricas. Y esa es mi historia con TIC. Héctor Abad, ¿cuándo se encontró usted por primera vez con la novela TIC? Yo leí TIC, esta novela de Ricardo Silva, hace casi 10 años, a principios del 2003, porque en la editorial Seix Barral me invitaron a que la presentara en Bogotá. Yo conocía a Ricardo solamente porque lo había leído como columnista
en la revista Soho y tal vez en algún otro periódico, y me gustaban su estilo, sus ideas, su sentido del humor, la manera de ser que se transparentaba a partir de lo que leía en sus columnas. Leí entonces con mucha curiosidad y mucho interés Tic, que fue una novela que no me decepcionó, todo lo contrario. Podríamos decir que fue un descubrimiento. Estaban ahí las virtudes del novelista Silva intactas, el sentido del humor, la inteligencia, el planteamiento desde el principio de un problema interesante. Nos deja usted en ascuas. El problema que cuenta Tic, digamos el asunto de la novela, lo puedo contar porque está muy al principio del libro, es que el abogado Sebastián Bernal, después de una noche intranquila, amanece convertido no en un insecto como en Kafka, la novela es kafkiana, pero sí en otra persona, en una buena persona, en Gabriel Castillo, que es un médico que siempre había sido mejor que él. El abogado Bernal, de una personalidad mucho más complicada y diría yo, menos buena en el sentido clásico de la palabra buena, se ve en un cuerpo distinto. De un momento a otro está en el cuerpo de un hombre nervioso, calvo, encorvado, lampiño, que tiene una voz distinta para expresar sus pensamientos. Con ese arranque me parece estar oyendo ya a quienes escuchan esto levantarse de la silla y acudir a toda prisa a la librería más próxima para comprarse Tic. Fuera de la situación humorística, la novela indaga también en un viejo problema, que es el de la identidad personal, y en cómo en un cuerpo ajeno se puede llevar adelante una vida que también es ajena a ese cuerpo, porque hay un intercambio de personalidades. Y eso se presta para muchas maromas de indagación psicológica, de búsqueda de lo que es esencial en cada uno, y con el aparente empaque de una novela humorística que podría pensarse que es superficial, la novela en realidad plantea asuntos muy serios y muy divertidos. O mejor dicho, es capaz de plantear asuntos serios haciéndonos reír. Por eso me gustó tanto y la recuerdo con tanto cariño.